Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de CSS. En este capítulo estaremos viendo una nueva propiedad que es la propiedad Position. Es una propiedad que es muy importante también para lo que es la maquetación web, ya que le va a dar características muy interesantes a nuestros elementos de HTML. Bien, para el ejercicio, para el ejemplo, tenemos simplemente una estructura HTML donde tenemos una etiqueta section en la cual tenemos una etiqueta de párrafo con este texto, tenemos un div y tenemos otro párrafo luego. Acá tenemos los estilos enlazados como siempre. Tenemos modificado el section con un borde y su ancho y este margen. Bien, también tenemos una caja que es el div, con la clase caja, el cual simplemente tiene este tamaño a partir del padding y por su contenido, que es este texto que dice caja, ¿no? Y acá tenemos un color que lo que hice fue darlo con RGB más la A, que la A nos permite darle, digamos, una transparencia, una opacidad. Este es un valor que se pone desde 0 hasta 1, digamos. Se puede poner, por ejemplo, miren, hasta punto 8 podemos poner, por ejemplo, y lo vamos a ver un poco más oscuro. Ahí lo tienen, cambia la transparencia. Pero vamos a dejarlo en punto 5, a ver, por ejemplo. Ahí está. Bien, empecemos con las propiedades que tenemos de position, perdón, los valores que tenemos para la propiedad position, para lo cual tenemos como valor para position tenemos static, relative, absolute y fixed. Bien, vamos a explicar bien qué es esto. Static es la propiedad que viene por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros armamos una estructura HTML hay un flujo. Es decir, acá vemos que una cosa está debajo de la otra y mantiene un flujo. Es decir, que una cosa va apareciendo debajo de la otra según sea elemento bloque, en línea. Si es en línea va a aparecer al lado. Entonces hay un flujo en el cual se van a ver las cosas, ¿no? Entonces lo que quiere decir static es que va a respetar el flujo como viene por defecto, ¿no? Es decir que nosotros podemos darle position, dos puntos, static, pero de por sí sería en vano porque ya viene, digamos, con ese valor. Bien, vamos a empezar ahora explicando la propiedad relative para qué sirve. Pero primero me faltó decirles que cuando nosotros decimos que un elemento tiene como propiedad de position static, estamos diciendo como que no está posicionado. Es decir, que sí, que no está posicionado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros le damos, por ejemplo, la propiedad relative a un elemento, por ejemplo, vamos a darle position relative, lo que nos permite darle este valor a position es que ahora le podemos agregar unas propiedades que son top, left, bottom y right. Como lo vimos para los márgenes, ¿no? Como para los padding. Estas cuatro propiedades lo que nos permiten es moverlo en posicionamiento, ¿no? Un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, arriba o abajo. A un elemento con position static no podemos aplicarle estos valores de top, left, bottom y right. Sí en margen y en esas propiedades, sí, margin, padding, sí. Pero la propiedad específica de top, left, bottom y right no se puede aplicar. Entonces, cuando nosotros le estamos dando position relative, nos permite aplicar lo que son esas coordenadas. Y vamos a ver que estas coordenadas van a estar en relación a la posición inicial del elemento. Y vamos a ver lo que pasa. Bien, acá como vemos el flujo nos muestra que tenemos un párrafo. A continuación del párrafo está la caja que vamos a mover. Y tenemos otro párrafo. Vamos a mover, por ejemplo, esa caja, le vamos a dar ahí position relative.
y vamos a darle, por ejemplo, un left de 100 píxeles. Y vamos a ver qué pasa. Refrescamos y miren lo que pasó. Vamos a verlo en grande. Se movió desde la izquierda 100 píxeles. Y esos 100 píxeles se movieron desde su posición inicial. No desde el navegador, no desde su contenedor, desde su posición inicial de donde estaba. Como ven, ahí se ve el espacio. Y ahora quiero que miren otra cosa. Vamos a sacarle left y vamos a darle, por ejemplo, un top de 300 píxeles. Es decir, lo vamos a sacar totalmente de su espacio. Vamos a ver. Y miren, se salió por completo del espacio. Como ven, tiene esa transparencia, así que podemos ver lo que hay debajo. Y como ven, es como si el espacio se mantuviera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos el position en relative, el espacio, el espacio que ocupaba ese elemento se respeta, es decir, tiene su espacio. No se rompe, no es que ahora este párrafo pasa ahí arriba. ¿Me entienden, no? Eso es lo interesante de la propiedad relativa, del valor relativo. Por supuesto, con static, como les dije, no podemos aplicar esto de top, ni right, ninguna coordenada. Bien, entonces, para repasar, cuando nosotros ponemos relative como valor, nos permite aplicarle coordenadas y estas coordenadas van a estar en relación a la posición inicial de ese elemento. Y al quitarlo de su espacio queda ese hueco, es decir, no se tapa con ningún otro elemento. Bien, pasemos ahora a lo que sería la propiedad absolute. Bien, para empezar con lo que sería el valor position absolute, lo primero que hice fue quitarle al section su ancho y su alto, es decir que ahora el tamaño del section está determinado por lo que sería el div caja. Como ven, le di simplemente un display inline block para que no ocupe todo el espacio, es decir, solo va a ocupar ancho y alto dependiendo del contenido de la caja, de su contenido que es la caja. Y bueno, tiene su padding, se lo agregué ahora. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la propiedad position al darle absolute. Miren lo que va a pasar, vamos a refrescar. Y como ven, se desmaquetó todo. Habíamos dicho que cuando está en static y en relative se respeta ese flujo. Cuando lo ponemos en absolute no se respeta ese flujo, se desmaqueta todo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Parecería como que simplemente se achicó. Cuando nosotros le damos position absolute, digamos que el flujo se reduce a cero. Es decir, ya no está más ese espacio que estaba ocupando la caja. No se respeta como lo hacíamos antes con relative. Nosotros digamos que acá vemos como si todavía estuviera ese section. Lo que estamos viendo acá, esa distancia, es el padding. Cuando nosotros pusimos el padding de 10 píxeles, acá lo estamos viendo. La cajita que estamos viendo acá es el padding de 10 a la derecha, 10 a la izquierda, 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. Por eso es que lo vemos de ese tamaño. Pero en realidad ese section ya no tiene ningún tamaño, porque ya no tiene ese contenido. Entonces, cuando le damos absolute, al quitar el elemento de su espacio en el flujo, se reduce a cero su espacio. Bien, esto pasa en el caso de que el tamaño del elemento padre esté definido por el contenido de su hijo. Es decir, como lo vemos acá, el section está definido su tamaño por su hijo. Si este section tuviera un ancho y un alto, no pasaría esto. Bien.
Lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, si tuviera el section un alto y un ancho, vamos a darle un width de 500 píxeles y una altura de 400. Como ven, ahí no pasa, lo vemos adentro, ¿no? Pero vamos a quitarle el absolute a la caja. Como ven, es un div, ocupa todo el ancho disponible de su contenedor, como lo vemos acá, ¿no? Ocupa todo su ancho. Y su alto está determinado por el contenido que dice caja y su padding, digamos. Cuando nosotros le damos position absolute, mira lo que pasa, que ya lo habíamos visto. Ahora su ancho y su alto va a ser respecto a su contenido, como si fuera un elemento inline, en línea. Ya no ocupa todo el ancho disponible. Esa es otra particularidad de la propiedad absolute. Bien. También, como habíamos visto, en relative podemos darle coordenadas, por ejemplo, cambiarlo 10 píxeles, por ejemplo, top, ahí 10, lo vemos, se subió un poquito. Vamos a darle, por ejemplo, left 100, 100, ahí lo vemos, se mueve 100. Eso también podemos hacerlo, pero vamos a ver una diferencia. Bien, lo que vamos a ver ahora es una diferencia con respecto a relative. Habíamos visto en relative que cuando poníamos las coordenadas se calculaban respecto a la posición inicial. Por ejemplo, vamos a quitarle esa coordenada. Es decir, que si esta era la posición inicial de la caja, miren acá cómo la selecciono. Si esta era la posición inicial de la caja, respecto a esta posición inicial se calculaban las coordenadas. En Absolute es distinto. Las coordenadas se calculan respecto a su ancestro más cercano que esté posicionado. ¿Qué quiere decir que esté posicionado? Es decir, que no tenga propiedad estática. Es decir, o sea, como valor estática, a eso me refiero. Es decir, que position sea relative o absolute. Para este ejemplo, lo que voy a hacer es, vamos a poner ese div dentro de otro div. O sea, el div caja dentro de otro div. Y ese div le vamos a poner la clase, por ejemplo, padre. Bien. O más fácil, lo que vamos a hacer es que el padre sea el section. Pero el section le vamos a dar un margen. El section va a ser el padre. Vamos a darle, por ejemplo, un margin left de 200 píxeles. Ahí está. Ahí lo movimos 200 píxeles. Bien. ¿Qué vamos a hacer? No le vamos a dar ningún posicionamiento a section. Vamos a dejarlo en static, como viene por defecto. Y vamos a darle que left sea, por ejemplo, 0. A ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Y ahí está. 0 desde la izquierda. Lo toma en cuenta con el navegador, es decir, con el body en este caso, que sería el próximo elemento o el viewport, lo que sería digamos, lo que se ve en todo el documento. Lo está buscando al siguiente elemento que esté posicionado. Como no encuentra ninguno, se va hasta lo último que tiene, que sería todo el contenido, todo lo que vemos, el documento. Entonces lo calcula desde ahí. Ahora, si nosotros, por ejemplo, le diéramos position relative al section, ahora miren lo que va a pasar. Lo calcula respecto a su contenedor más próximo, en este caso que está posicionado, que es section.
como lo posicionamos como relative, o sea, le dimos position relative, ahora se calcula respecto a este más cercano. Ahora, si este section estuviera dentro de un div, o sea, un contenedor más, y al section no lo posicionamos, y a ese otro div padre sí lo posicionamos como relativo absolute, lo va a tomar respecto a ese. Es decir, suponiendo que estuviera acá un poco más arriba, ¿no? Un poco más afuera, digo. Entonces, esa es otra propiedad muy importante, que las coordenadas se calculan respecto a su ancestro más cercano que esté con propiedades, con propiedad posicionada, es decir, que no sea static, relativo a absolute, por ejemplo. Bien, esos temas son muy importantes. Para que quede bien claro esto y para que hagamos un repaso, lo que vamos a hacer ahora es poner varios divs, vamos a copiarlos más bien con su misma clase. Ahí está. Vamos a quitar este section, ya no lo necesitamos. Vamos a darle que tengan, por ejemplo, un margin de 10 píxeles para que se separen. Bien, lo que hice fue pausar el video para agregar algunas propiedades así más rápido para no perder el tiempo. Simplemente pusimos 3 divs igualitos con la propiedad, la misma propiedad caja. Simplemente ahora es caja 1, caja 2 y caja 3. Y simplemente ahora le dimos un ancho y un alto. Bien, y les dimos un margen para que se separen con 10 píxeles. Bien, lo que hice ahora fue crear una clase donde le vamos a dar el position absolute. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía no se le ha agregado a nadie y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Bien, por ejemplo, vamos a agregarle esa clase absolute al primer div, que es el caja 1. Y vamos a ver qué va a pasar con lo que habíamos explicado, que su espacio en el flujo se reduce a 0. Vamos a darle refrescar y miren qué es lo que pasó. Se desmaquetó todo por completo. Le pusimos el position absolute. Y como ven, gracias a la transparencia lo podemos ver esto. Si ven el caja 3 y el caja 2, que está como ahí abajo, están así como uniformes, ¿no? Están igualitos, uno debajo del otro. Pero vemos como que el caja 1 está encimado y encima más de costado. No está con el mismo margen ni la misma posición, no está alineado, esa sería la palabra. Eso es porque se desmaquetó, perdió su lugar en el flujo por darle la posición absoluta, como les dije. Entonces, la caja 2 pasó a ocupar el lugar de la caja 1 y la caja 3 pasó a ocupar el lugar de la caja 2. Vamos a quitárselo al div 1 y vamos a dárselo, por ejemplo, vamos a dárselo al div 2 absolute. Ahí está. Como vemos, la caja 1 sigue donde estaba y como se lo dimos a la caja 2, perdió su lugar en el flujo, su espacio, y la caja 3 pasó a ocupar su lugar, como la vemos sigue alineada y la caja 2 está ahí desmaquetada. Bien, ¿qué pasaría ahora si se la damos a la caja número 3? Se desalineó simplemente, no se encima de ninguna de las dos cajas porque estas ya tenían su espacio en el flujo más arriba en el documento. Bien, eso es muy importante, este ejemplo también para que lo puedan entender un poco más. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para hacer un repaso con lo que sería relative, para ver qué pasaría. Esto se mantiene igual. Acuérdense que ahora el relative se lo dimos, se lo estábamos dando a este, pero vamos a dárselo al del medio para que esto tenga un poco más de sentido. ¿Qué vamos a hacer ahora?
vamos a darle un top de, no, o un left de 100 píxeles. Esto ahora sería, digamos, un relative, ¿no? Pero pusimos la clase como absolute. Y vamos a ver qué pasa. No se vio. Puse mal. Ahí está. Vamos a darle un poco más. 200. Y ahí está. Ven, con relative su espacio se respeta. Se mantiene su espacio. La caja 3 no pasa a ocupar el espacio de la caja 2. Pero si ahora lo ponemos en absolute, ahí está. Totalmente la caja 3 pasó a ocupar el espacio de la caja 2. Y como vemos la caja 2, ahí está sus 200 píxeles a la derecha. Bien, eso sería absolute. También es importante saber esta propiedad, este valor del position. Bien, quedaría por último, para finalizar el video, la propiedad fixed, para lo cual vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, vamos a ponerle absolute o fixed, vamos a cambiar el nombre para que tenga un poco más de sentido. Y vamos a darle fixed y lo vamos a cambiar. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos esta propiedad fixed, que ahora se lo pusimos a la caja número 1. ¿Qué es lo que pasó? Parecería como si no tuviera lugar en el flujo. Como ven, la caja 2 pasó a ocupar el lugar de la caja 1. Y es así tal cual. Un elemento con la propiedad absolute fixed pierde su tamaño en el flujo. Es decir, se pierde el espacio que ocupaba. Y mira lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, diéramos un scroll, para lo cual voy a agrandar el HTML, el documento, y le vamos a darle un height de 2000 píxeles. Bien. Refrescamos, vamos a verlo completo. Miren cuando hago scroll, qué es lo que pasa con la caja 1. Miren, nos estamos bajando y la caja 2 y 3 siguen en la posición y la caja 1 nos está persiguiendo. Está fijada como a la pantalla, si lo ven. Ahí llegamos al tope, miren el scroll a la derecha. Y volvemos a subir y ahí está. Gracias a la transparencia podemos notar que es como si estuviera encima. Esa es la propiedad fixed. Seguro habrán visto páginas web que tienen así como una navegación acá que te persigue por más que llegues hasta el fondo, va a estar ahí arriba, o una navegación lateral que en todo el trayecto del scroll se mantiene ahí. Entonces, como vemos, es como si no tuviera, no ocupara un espacio. Bien, esa es una de las cosas, ¿no? Y también deja de ocupar todo el ancho disponible y solo tiene el ancho de su contenido. Esa es otra cosa importante. Y las coordenadas, si le queremos aplicar coordenadas, van a ser respecto a la ventana del navegador. ¿Sí? Eso es muy importante. Si quieren le podemos dar a ese elemento un top. Por ejemplo, a ver, nos vamos a darle un left de 200 píxeles. Esta se movió 200 píxeles respecto al navegador. Y lo mismo si hacemos scroll, ahí está, se mantiene fijo. Esa sería la propiedad fixed. Bien, gracias chicos por ver el video. Es importante que repasen bien estos temas porque va a ser un dolor de cabeza cuando estén maquetando una página web y no entiendan por qué se les desmaqueta todo, ¿no? Como vieron con Absolute nos pasaba eso. Es importante que lo estudien bien este tema para poder maquetar bien una página. Gracias chicos nuevamente por ver el video, nos vemos hasta la próxima.